Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Una pregunta. ¿Cómo desaparecen más de 10.000 millones de dólares sin que nadie se dé cuenta? Hoy le contaremos cómo el Dr. Oz y Elon Musk acaban de destapar un escándalo de proporciones épicas, tanto que ha sacudido los cimientos del sistema de salud más grande del mundo, y se avecinan cambios. Y ahora, entremos en materia. En fraudes, de lo que por cierto encontramos bastante, se han identificado, junto con el Departamento de Justicia, cerca de 14.000 millones de dólares, porque hay personas inscritas erróneamente en el Medicaid en varios estados. Entonces, sí, vives en Nueva Jersey, pero te mudas a Pensilvania. ¿Sabes de qué estado recibes tu Medicaid? Pues resulta que ambos estados estaban tomando dinero del gobierno federal. Incluso muchas veces, dentro de un mismo estado, habrá alguien en Medicaid y en el programa de intercambio. Y son, repito, 14.000 millones de dólares solo en ese aspecto. El Dr. Mehmet Oz, ahora al frente de los servicios de Medicare y Medicaid, declara que junto al Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE de Elon Musk, acaba de destapar lo que califica como un fraude gigantesco. Dice que conviene limpiar los registros no solo del sistema de salud Medicaid, para personas con necesidades económicas, sino también del sistema de salud Medicare, para los mayores y los discapacitados. Y asegura que así también se resolvería un segundo problema. Tenemos que sanear el sistema. Vamos a dejar de pagar 200 millones de dólares al año si hacemos esta limpieza. Vamos a dejar de pagarles a los inmigrantes indocumentados que presentan esas solicitudes estatales. ¿Por qué deberían las personas que viven en Mississippi, Texas o Florida pagar por la atención médica de los inmigrantes indocumentados en California? Como nación, necesitamos estar de acuerdo en esto para que funcione. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. El Dr. Oz también se hizo eco de las declaraciones de los congresistas republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes Mike Jensen, de Luisiana, y el líder de la mayoría, Steve Scalise, también de Luisiana. Ambos dijeron hace poco que no son solo los inmigrantes indocumentados los que están abusando del sistema. También lo hacen las personas que, aun cumpliendo con los requisitos para trabajar o estudiar, reciben el Medicaid. Y por eso sugiere que se impongan requisitos laborales para todo aquel que quiera optar al programa. Seamos claros, no significa que tengas trabajo, significa que estás intentando conseguir trabajo, lo cual es bueno, porque ahora mismo tenemos el doble de empleos que personas buscándolos. Pero si no buscas trabajo o no puedes hacer voluntariado, puedes estudiar, puedes ayudar a otras personas del hogar. Hay muchas maneras de colaborar. Y existe un requisito de trabajo para el SNAP, el programa de cupones de alimentos. Hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que hay un riesgo moral si no lo hacemos, porque hay gente que no está trabajando y que podría trabajar, que debería trabajar. Y es mejor para ellos y mejor para el país si lo hacen. Y en este punto entraría en juego el proyecto de ley One Big Beautiful Bill, o el gran y hermoso proyecto de ley republicano que se aprobó en la Cámara de Representantes el 22 de mayo. En sus líneas se define este tipo de requisitos laborales para los beneficiarios de atención sanitaria. El proyecto de ley que ahora se encuentra en manos del Senado impondría requisitos laborales para que los adultos de bajos ingresos reciban el seguro médico de Medicaid y aumentaría dichos requisitos para la asistencia alimentaria. Los cupones. Quienes apoyan el proyecto afirman que las medidas ahorrarán dinero, erradicarán el despilfarro y fomentarán que cada persona se responsabilice de sus cosas. Bueno, el mensaje para mí es muy simple. En todos los escenarios que he visto, y creo que en la mayoría, estamos aumentando el gasto en Medicaid porque tenemos que apoyar a los estadounidenses más vulnerables. Las grandes sociedades se juzgan por cómo cuidan a las personas vulnerables. Dicho esto, tenemos que hacer que el programa sea sostenible. Tenemos que protegerlo. Eso es lo que intentan hacer los republicanos. El presidente Trump ha dicho una y otra vez, pública y privadamente, que quiere valorar y apoyar estos programas, porque quiere valorar y apoyar a las personas que los reciben. De aprobarse la ley, a partir del próximo año, muchos beneficiarios del Medicaid, es decir, menores de 65 años y sin discapacidades, deberán demostrar que trabajan,
hacen voluntariado o asisten a la escuela. De otro modo, no podrán optar a la cobertura del seguro médico. Por ahora, a nivel estatal, solo Arkansas ha impuesto el requisito de trabajo para el Medicaid. Y, a día de hoy, expulsa del sistema a todo aquel que no cumple con el requisito. El presidente de la Cámara, Johnson, por su parte, advierte que va a haber ajustes en los sistemas de salud porque se están enfocando ahora mismo en ello. El presidente ha sido absolutamente claro en muchas ocasiones, al igual que nosotros. Vamos a proteger el Medicare, la seguridad social y el Medicaid para las personas que son beneficiarias legales de esos programas. Hay muchos estadounidenses que dependen de esos programas y debemos asegurarnos de que estén protegidos. Esa es una gran prioridad para la Casa Blanca y los republicanos del Congreso. Al mismo tiempo, debemos erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso. Tenemos que borrar a las personas que, por ejemplo, reciben Medicaid, pero que no deberían. Trabajadores sin discapacidad, por ejemplo, o jóvenes que nunca deberían haber estado en el programa. A principios de 2025, el presidente Donald Trump estableció el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido abreviadamente como el DOGE. Tiene la tarea de detectar fraudes, despilfarros y abusos del dinero de los contribuyentes. No obstante, los tribunales inferiores, como ya hemos contado en algunos casos, están bloqueando sus investigaciones en las distintas agencias federales. Por ejemplo, un juez de distrito de Estados Unidos de Maryland les impidió en marzo que accedieran a los sistemas de administración del Seguro Social, a los datos. Esto llevó a la administración Trump a presentar una petición de emergencia ante la Corte Suprema a principios de mayo. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y asesor principal de Trump, ha dirigido con eficacia el grupo de trabajo. Musk es un empleado gubernamental especial, lo que significa que tiene 130 días para completar su tarea. Musk declaró que se retiraría de sus funciones gubernamentales en mayo para centrarse en su empresa, pero que el grupo seguiría con su labor. El Dr. Oz, por su parte, es una expersonalidad de la televisión diurna y un médico conocido. Dijo esto en su ponencia ante el Congreso previa a su confirmación como 17º administrador del CMS, es decir, de los programas federales de salud. Probablemente hay 150 personas que controlan la atención médica en Estados Unidos y en realidad no quieren que nada cambie. Esto no es ninguna casualidad. En uno de nuestros últimos vídeos, que le dejo aquí, hablamos del primer y alarmante informe de MAHA, el movimiento Make America Healthy Again, del presidente Trump, que lidera Robert Kennedy Jr. El Dr. Oz lo comentaba así. ¿De verdad quieres saber la respuesta a las preguntas difíciles que las madres de todo Estados Unidos se hacen sobre la salud de sus hijos? ¿Y por qué estamos gestionando a niños enfermos en un sistema de atención médica deficiente que está cambiando drásticamente su futuro? Y recuerde, los niños enfermos se convierten en adultos enfermos. Así que no solo hablaré del riesgo moral de facilitar que los niños padezcan las enfermedades crónicas que describe el informe MAHA, sino que también reforzaré lo que dice el secretario Kennedy. Queremos reflexionar sobre el tema y plantear las preguntas básicas que debieron plantearse cuando se crearon Medicare y Medicaid, hace 60 años. ¿De verdad es correcto hacer esto a nuestros hijos? Hemos facilitado que los niños se enfermen en Estados Unidos. 3/4 partes ni siquiera pueden servir en el ejército. Es tu deber como patriota mantener a tu familia sana, pero necesitamos ayudarlos. Y este informe le pide a todas las agencias que se planteen esas preguntas difíciles. E incluso ha recomendado por dónde empezar. Si quieren hacerlo mejor en casa, ¿qué pueden hacer ahora mismo? Bueno, ganas la batalla por la salud en tu cocina, tu sala, tu dormitorio, Lawrence. Entonces, les voy a dar 2 cosas concretas ahora mismo, y luego les voy a dar algo de esperanza sobre el futuro. Número 1, saquen a esos niños afuera y jueguen. Necesitan 1 hora al día de alguna actividad. Solo alrededor del 15% de los niños, es decir, 1 de cada 7 niños, realiza 1 hora de actividad al día. Eso es estándar para la supervivencia de cualquier especie humana. Que sus hijos pequeños puedan salir a correr y aprender a hacer cosas mientras juegan entre ellos para sacarlas. Y el segundo es darles comida real. Usted escuchó al secretario Kennedy hablar acerca de que el 70% de los alimentos son ultraprocesados. Simplemente dales comida que salga de la tierra. Mira cómo se ve cuando la comes. Comida real que puedes reconocer. Esas 2 cosas por sí solas hacen una diferencia dramática y ayudan al país. También es su deber patriótico, porque, como saben, menos de 1/4 parte de los niños son elegibles para el servicio militar porque tienen problemas de salud subyacentes. Y es que el panorama sanitario de Estados Unidos está cambiando vertiginosamente, ni más ni menos que al ritmo de la presidencia de Trump.
Hoy mismo el grupo que lidera Kennedy Jr. anunciaba que las vacunas COVID se retiraban del calendario de vacunación de los niños y las embarazadas, según dicen por sentido común y en base a las evidencias científicas. Les dejo aquí el enlace a un artículo más detallado sobre esto, y en cuanto a las inyecciones de refuerzo decía esto. Bueno, estamos pidiendo nuevamente que la gente vuelva atrás y considere lo que realmente sea mejor para ellos mismos. Entonces, el director de la FDA, Marty Makary, dijo en un hermoso artículo esta semana en el New England Journal que puede ser necesario dar dosis de refuerzo, si se quiere, a las personas mayores, pero que no se le puede obligar a los jóvenes a tomarlas, porque no tenemos suficiente evidencia de que tenga sentido para ellos. Así que todavía vamos a seguir pagándolas. Los CMS pagarán estas vacunas de refuerzo contra la COVID, pero no tiene sentido que les exijamos eso. Y es que el Dr. Oz no parece, al igual que Kennedy Jr., partidario de tratar los problemas médicos de niños y adultos a golpe de fármaco. En el CMS tenemos a casi más de 6.000 personas trabajando y 40.000 contratistas colaborando. Así que tenemos mucha gente. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a reducir las enfermedades crónicas. ¿Cómo se hace eso? El 70% del gasto en salud de este país se debe a las enfermedades crónicas. Y es su deber patriótico, lo diré otra vez, el deber patriótico de todos los estadounidenses de cuidarse a sí mismos porque es importante para servir en el ejército, pero también es importante porque las personas sanas no consumen recursos de atención médica. La mejor manera de reducir el gasto en medicamentos es consumir menos medicamentos porque no los necesitas, porque estás sano y también te sientes mucho mejor. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hay algo que parece empezar a vislumbrarse con insistencia en el horizonte de la salud mundial. Bien podríamos estar asistiendo en tiempo real a un cambio de manos del mapa del poder global en materia sanitaria. Y ahora entremos en materia. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., y el ministro argentino Mario Lugones confirmaron que ambos países están trabajando en algo sin precedentes, la creación de un sistema de salud internacional alternativo, y que ya han comenzado a definir una agenda de trabajo conjunta. Como ministro de Salud me encontré con otro ministro que piensa de manera muy parecida a nosotros y que parecía que estábamos caminando en líneas paralelas. El rumbo que lleva la política sanitaria en Argentina es el mismo que en Estados Unidos. Tenemos que ser transparentes. Por ejemplo, hablar sobre los alimentos ultraprocesados, de los alimentos con alto contenido en azúcar, de los aceites que enferman a los niños. Tenemos que devolverle a la población la capacidad de tomar decisiones. El Estado no debe, de ninguna manera, quitarle a la población la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Tenemos que decirles que si consumen estos alimentos, se arriesgan a padecer diabetes u otras enfermedades mitocondriales. En Estados Unidos estamos intentando haciendo lo mismo que en Argentina. Estamos muy de acuerdo con el presidente Milei en muchos temas, como la descentralización de la economía, devolverle la libertad a las personas y envolver nuestros servicios más eficientes. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Y hace poco, Kennedy emitía el primer y alarmante informe sobre la alimentación, los niños y los fármacos estadounidenses. Le dejo el vídeo aquí. Y ahora sigamos con lo que nos ocupa. A principios de este año, Estados Unidos y Argentina se retiraron de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS,
Ahora los funcionarios de salud de ambos gobiernos también pretenden que otros países se unan a sus dos naciones en su nueva empresa. Estoy a cargo de la agencia más grande del gobierno estadounidense, que tiene el doble del tamaño del Pentágono. Gastamos de 2 a 3 veces más que Europa en salud, y sin embargo tenemos peores resultados. Somos la segunda población más enferma en cuanto a enfermedades crónicas. Como malgastar dinero en este problema vemos que no funciona. Estamos haciendo muchas de las cosas que el presidente Millet hizo por primera vez en este país, que, básicamente, es hacer la agencia más eficiente. Hemos recortado probablemente el 25% de los empleados, pero no a los que se dedican a la ciencia o a la atención médica, sino, en esencia, al estado administrativo. Y, con la ayuda de Elon Musk, estamos intentando que la agencia sea más eficiente y económica, pero también mucho más eficiente en la prestación de atención médica al pueblo estadounidense. En una declaración conjunta, Kennedy y Lugones señalaron que ambos países se retiraron de la OMS en los últimos meses, principalmente debido a lo que denominaron fechorías y errores durante la pandemia de la COVID-19. Escribieron esto: la forma en que la OMS gestionó la pandemia de COVID-19 reveló graves deficiencias estructurales y operativas que socavaron la confianza mundial. Y destacaron la urgente necesidad de un liderazgo independiente que se base en la ciencia en materia de salud mundial. En su declaración, añadieron que les preocupa la gestión temprana de la pandemia y los peligros asociados con ciertos tipos de investigación. Y en estos ciertos tipos de investigación se incluyen los experimentos de ganancia de función para fortalecer virus y hacerlos cada vez más contagiosos. El primer día de su segundo mandato, el 5 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir la financiación federal de estas investigaciones en países rivales como Irán o China. La primera se relaciona con la investigación de ganancia de función. Esta investigación es un tipo de investigación biomédica en la que los virus patógenos se alteran o adulteran para hacerlos más potentes o para cambiar su funcionamiento. Mucha gente cree que la investigación de ganancia de función fue una de las causas clave de la pandemia de COVID que nos azotó en la última década. Lo que hace esta orden ejecutiva, en primer lugar, es proporcionar nuevas y poderosas herramientas para prohibir que la investigación de ganancia de función en el extranjero se costee con dinero federal. También fortalece otros mecanismos de supervisión relacionados con ese tema y crea una estrategia integral para garantizar que la investigación biomédica en general se lleve a cabo de forma segura y de una manera que, en última instancia, proteja mejor la salud humana. Es un gran logro. Podríamos haber evitado el problema que tuvimos. Mucha gente dice eso, señor. Si lo hubiéramos hecho antes. Gracias. De hecho, varias agencias federales han concluido que la pandemia de COVID-19 se originó tras una fuga en el laboratorio de máxima seguridad de Wuhan, en China, que ya contaba con denuncias por fallas de seguridad. Pero el decreto ejecutivo de Trump va más allá. También suspende temporalmente cualquier investigación en Estados Unidos que implique patógenos infecciosos y toxinas consideradas peligrosas para la seguridad pública. Al menos hasta que se desarrollen nuevas políticas de seguridad más estrictas y transparentes. Kennedy Jr. respaldó la orden en su día, calificándola de histórica, y destacó la necesidad, dijo, de proteger a los estadounidenses de posibles incidentes de bioseguridad. Señor presidente, la ganancia de función. Este es un día histórico. El fin de la financiación de la investigación sobre ganancia de función por parte del gobierno federal y también del control de las empresas privadas sobre los estudios de ganancia de función. Este fue el tipo de estudio que han realizado las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos desde 1947. Para 1969, la CIA afirmó haber alcanzado la equivalencia nuclear y que podían matar a toda la población estadounidense por 29 centavos por persona. Ese año, el presidente Nixon fue a Fort Detrick y anunció el fin unilateral de este tipo de investigación, de lo que llaman investigación de doble uso, una investigación que se realizaba para la vacunación y también con fines militares.
Luego persuadió a más de 180 países para firmar una carta de armas biológicas en 1973. Eso básicamente puso fin a la investigación sobre ganancia de función en todo el mundo hasta 2002 o 2001, después de los ataques con Anthrax. Pero entonces aprobamos la Ley Patriota, que contenía una disposición poco conocida, que establecía que, aunque la Carta de Armas Biológicas y la Convención de Ginebra siguen vigentes, los funcionarios federales estadounidenses que la violen no pueden ser enjuiciados. Y eso relanzó la carrera armamentística de las armas biológicas, con la investigación sobre ganancia de función a la cabeza. En 2014, 3 de esos virus se escaparon de laboratorios estadounidenses y el presidente Obama declaró una moratoria sobre su uso futuro. Entonces, trasladaron gran parte de esa investigación al laboratorio de Wuhan. Hemos desatado una carrera armamentística de armas biológicas en todo el país y el mundo, y China participa activamente, desarrollando todo tipo de armas con tecnologías de IA y CRISPR, que son realmente devastadoras. Rusia, Irán y muchos otros países también participan activamente. Es un tipo de arma que siempre tiene consecuencias negativas, siempre dan malas noticias, pero siempre justifican este tipo de armamento y este tipo de investigación, diciendo que tenemos que desarrollar vacunas para contrarrestar una futura pandemia. En toda la historia de la investigación de ganancia de función, no podemos señalar ni un solo resultado positivo. Y hoy felicito al presidente Trump por su valentía y visión al poner fin a la investigación de armas biológicas en Estados Unidos. En resumen, aunque no se haya prohibido por completo la investigación de ganancia de función en Estados Unidos, se suspende su financiación federal, tanto dentro como fuera del país hasta nueva orden. Los secretarios de Salud Kennedy y Lugones también aseguran que la OMS no proporcionó acceso crucial a la información y esto perjudicó la capacidad de reacción de los países para actuar con rapidez y eficacia, y que esto acabaría teniendo consecuencias globales devastadoras, y añadieron lo siguiente: ya no podemos apoyar un sistema que no proteja a nuestra gente ni cumpla con su mandato. Estados Unidos y Argentina invitan a todas las naciones comprometidas con la integridad científica, la transparencia y la defensa de la dignidad humana a unirse a nosotros para dar pie a una nueva era de cooperación en salud mundial, centrada en los resultados, la soberanía y un futuro más seguro para todos. Hace poco informamos, le dejo el vídeo aquí, de que Kennedy estaba reclutando naciones para acabar con la hegemonía de una moribunda OMS, por su supuesta, dijo, dependencia de gobiernos totalitarios. Pero rescatemos algo de lo que escribió. Dijo, la OMS no solo ha capitulado ante la presión política de China, sino que tampoco ha sabido mantener una organización caracterizada por la transparencia y la gobernanza justa por y para sus Estados miembros. La OMS actúa a menudo como si hubiera olvidado que sus miembros deben rendir cuentas a sus propios ciudadanos y no a intereses transnacionales o corporativos. Ahora Kennedy declara que se ha reunido con el presidente argentino Javier Milei para hablar sobre la retirada de sus países de la OMS y, cito, la creación de un sistema de salud internacional alternativo basado en la ciencia de referencia y libre de impulsos totalitarios, corrupción y control político. Recordemos, Trump sacó a Estados Unidos de la OMS en enero y Milei sacó a Argentina de la OMS en febrero. Poco después, la OMS anunció que se aprobaba el Acuerdo Internacional para las Pandemias, con el fin, dijo, de abordar posibles emergencias sanitarias futuras. La orden de Trump de enero, por su parte, establecía que este acuerdo para las pandemias no tendrá carácter vinculante para Estados Unidos. Ya en 2020, Trump intentó retirar a Estados Unidos de la OMS. Los funcionarios estadounidenses aseguraban que el régimen chino intentó encubrir el brote de la COVID-19 a finales de 2019, lo que acabaría provocando su propagación. Además, se informó de que el régimen cerró autopistas, transportes y vuelos nacionales, pero dejó abiertos los internacionales, facilitando así que el coronavirus volara a todos y cada uno de los rincones del planeta junto con millones de viajeros. En 2021, el presidente Joe Biden, tras asumir el cargo, revocó la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de la OMS. ¿Y usted? ¿Confía más en la OMS o en esta nueva alianza? Y esto
parece ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Los dispositivos que controlan las infraestructuras de energías renovables procedentes de China han hecho saltar todas las alarmas en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, como veremos. Estos llamados inversores de potencia se emplean para conectar los paneles solares y los aerogeneradores a la red eléctrica, y se diseñan para ser controlados y actualizados remotamente. Lo que no se esperaba a los funcionarios estadounidenses que empezaron a revisarlos es que encontrarían en su interior equipos de comunicación fraudulentos que, eludiendo la seguridad, pueden de forma remota apagarlos o cambiar sus configuraciones para desestabilizar las redes eléctricas, dañar la infraestructura energética e incluso provocar apagones generalizados. Y ahora, entremos en materia. Reuters informa de que algunos de los inversores solares chinos de Estados Unidos pueden controlarse desde el gigante asiático de forma ilícita. Incluso descubrieron que algunas de las baterías portan radios celulares de forma también inexplicable. Michael Rogers, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró esto al medio. Sabemos que China cree que es valioso poner en riesgo destruir o interrumpir al menos algunos elementos de nuestra infraestructura básica. Creo que en parte los chinos esperan que el uso generalizado de inversores deje a Occidente sin opciones a la hora de afrontar el problema de la seguridad. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Un portavoz de la Embajada China en Washington respondió que se oponen a que se hable de seguridad nacional y a que se distorsionen y se difamen los logros de infraestructura de China. Pero los denunciantes, que prefieren guardar el anonimato, dijeron que lo que significa todo esto es, en definitiva, que en la práctica los dispositivos de energía renovable de China llevan incorporados un mecanismo de autodestrucción que dejaría la red estadounidense completamente inservible. Aunque no se sabe los nombres de los fabricantes chinos de los inversores y baterías con dispositivos de comunicación fraudulentos, ni el número encontrado, es la primera vez que se habla de su existencia. A día de hoy, ni siquiera el gobierno ha reconocido todavía el hallazgo. Un portavoz del Departamento de Defensa sí dijo que esta funcionalidad pudiera no tener intenciones maliciosas, pero que es fundamental que a los compradores se les informe bien de lo que compran. El representante estadounidense August Pfluger, un republicano del Comité de Seguridad Nacional, dijo lo siguiente. La amenaza que afrontamos del Partido Comunista Chino PCC es real y creciente. Ya se trate de hackeos de telecomunicaciones o de acceso remoto a inversores solares y de baterías, el PCC no se detiene ante nada para atacar nuestras infraestructuras y componentes sensibles. Ya es hora de que redoblemos nuestros esfuerzos para demostrarle a China que ya no será aceptable que nos ponga en peligro. PBTech, una publicación comercial sobre energía solar, señaló esto. Los piratas informáticos podrían interrumpir o apagar de forma remota el suministro de energía solar si pudieran controlar el inversor, lo que provocaría pérdidas de energía, apagones o daños a la infraestructura energética. Y de hecho, el riesgo podría ser tanto real como global. En noviembre se informó de que algunos inversores de potencia de Estados Unidos se desactivaron desde China. Y es que China es el mayor exportador mundial de inversores de potencia. Son los encargados de conectar las fuentes de energía a estos inversores renovables a las redes eléctricas. En otras palabras, estos inversores se consideran el cerebro de dispositivos como los paneles solares, las turbinas eólicas, las bombas de calor y los cargadores de vehículos eléctricos. Y lo que se ha encontrado es que tienen equipos secundarios de comunicación dentro, además del principal, y que su manipulación maliciosa y coordinada
podrían provocar tanto apagones generalizados como daños en las redes eléctricas de Estados Unidos y de Europa. En otras palabras, estamos hablando a una escala planetaria. ¿Por qué digo esto? Porque más del 70% del mercado mundial, y quizás bastante más, de inversores solares pertenece desde hace años a 5 empresas chinas: Huawei, Sungrow, Jinlong Solis, Growat y Godwei. Y como siempre decimos, la línea entre empresas públicas y privadas en China es bastante difusa. Así que con esa dimensión de mercado, en Australia también están evaluando los peligros de los paneles solares chinos. James Patterson, el ministro en la sombra de Asuntos Internos y Ciberseguridad, advierte que el 58% de los inversores solares conectados a Internet de Australia provenían de empresas con sede en China. Y añade lo siguiente: esto incluye empresas como Huawei, a las que hemos prohibido usar nuestra red 5G, ya que están sujetas a las leyes de inteligencia nacional de China. Esto significa que pueden verse obligadas a cooperar con las agencias de inteligencia chinas en cualquier momento. La directora de seguridad del Centro de Investigación Cooperativa de Seguridad Cibernética de Australia dice que el peligro de los inversores cibernéticos de propiedad extranjera no se hizo evidente hasta los últimos años con la llegada de los dispositivos inteligentes. Y añade lo siguiente: tradicionalmente el riesgo cibernético de los inversores solares era bajo, porque no estaban conectados a Internet. Sin embargo, con el auge de los sistemas de energía inteligentes para los hogares, esto ha cambiado, y la mayoría de los inversores solares ahora están conectados a Internet. Si bien un ataque a un sistema solar doméstico no afectaría a la red, ataques simultáneos a gran escala y dirigidos podrían ser catastróficos. Por eso recomienda que se evalúe el riesgo de todos los inversores solares que se vendan en Australia y certificaciones de seguridad obligatorias para todos los dispositivos que se conectan a Internet. Y es que en 2030 Australia planea que las energías renovables representen el 82%, lo que podría agravar y mucho el problema. Y es que quién sabe con qué intención se podrían usar estos dispositivos, pero podría dejar a Estados Unidos sin capacidad para defender sus territorios. Algunos incluso dicen que el régimen podría piratear la red eléctrica para chantajear a los gobiernos estadounidense y europeo. Kaupo Rosin, jefe de inteligencia de Estonia, asegura que el país corre el riesgo de ser chantajeado por China si no se prohíbe su tecnología, como por ejemplo los inversores solares, en sectores clave de la economía. Por estos motivos, Estados Unidos y sus aliados están siendo cada vez más cautelosos a la hora de comprar productos electrónicos chinos a gran escala. Pero, como decimos, es que incluso los inversores solares domésticos podrían resultar peligrosos. Si el régimen chino tan solo pirateara el 1% de los 338 gigavatios de infraestructura solar de Europa, podrían producirse apagones generalizados y prolongados. Y esto no representaría ninguna dificultad para el régimen, ya que unos 200 gigavatios, o casi el 60% de la capacidad solar europea, está conectada a inversores fabricados en China. El Consejo Europeo de Fabricación Solar, el ESMC, según PVTech, califica el riesgo para la seguridad de los inversores chinos como sistémico y por eso le pide a la Comisión Europea que investigue el riesgo potencial de sabotaje y espionaje de los fabricantes chinos. PVTech también entrevistó a un importante fabricante europeo de inversores y advirtió de lo siguiente: está claro que las empresas de inversores podrían desconectarse de la red si así lo desean. Probablemente el 99% de la gente habría dicho: no hay riesgo de que Rusia restrinja el suministro de gas a Europa tras la invasión de Ucrania. Pero así fue. Lo vimos. Y veo el mismo riesgo aquí. Estados Unidos se ha esforzado por reducir las vulnerabilidades que provocan las tecnologías de telecomunicaciones y semiconductores de China. Y ha hecho lo propio tratando con los productos fabricados con mano de obra esclava de China, de trabajo forzado. Sin embargo, no existen leyes estadounidenses para mitigar el riesgo de los inversores de potencia. Bueno, al menos no se ha aprobado todavía, porque hay un nuevo proyecto de ley estadounidense llamado la Ley de Desvinculación de la Dependencia de Baterías de Adversarios Extranjeros, y prohibiría que el Departamento de Seguridad Nacional le comprara baterías a ciertos fabricantes de China. Esta prohibición
entraría en vigor en octubre de 2027. Huawei, Yinlong Solis y Sungrow, como se sugiere, están presuntamente vinculadas al régimen chino y exportan grandes cantidades de convertidores. Huawei tiene presuntos vínculos con los servicios de inteligencia y seguridad estatales chinos y produjo el 29% de los envíos mundiales de inversores en 2022. Para el escritor e investigador, el Dr. Anders Corr, el proyecto de ley, que está parado en el Comité de Seguridad del Senado, se queda algo corto. No entiende por qué no generalizar su aplicación y por qué limitarla, la prohibición, a solo 6 empresas. Para el experto en China, estas leyes suelen no cumplir su objetivo porque no es la primera vez que se ve que las empresas chinas cambian de nombre y de dirección de correos. Pero es todo lo que cambian, ya que siguen sin modificar la tecnología ni los procesos de fabricación. Corr citó lo que dijo el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Sabemos que existen incógnitas conocidas, es decir, sabemos que hay cosas que desconocemos, pero también hay incógnitas desconocidas, aquellas que no sabemos que desconocemos. Para Corr, todo lo que desconocemos representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por eso dice se deben potenciar las defensas y hacerlo de forma estratificada, es decir, con capas de seguridad. Para Corr, lo que sí sabemos es que el régimen chino es experto en innovar ingeniosas maneras de obstaculizar el avance de Estados Unidos. Así que, según el investigador, el caballo de Troya de los inversores solares chinos demuestra que es hora de que nuestros líderes de Washington respondan con mayor presteza y previsión, y de formas más generales y contundentes para proteger a los Estados Unidos de América de la amenaza del Partido Comunista que gobierna China. ¿Y usted qué opina? Le ruego a los ministros de salud del mundo y a la OMS que consideren nuestra retirada de la organización como una llamada de atención. No es que el presidente Trump y yo hayamos perdido interés en la cooperación internacional. En absoluto. Solo queremos que se dé de manera justa, eficiente y transparente para todos los Estados miembros. Ya nos hemos puesto en contacto con países afines y animamos a los demás para que consideren unírsenos. Queremos una cooperación sanitaria internacional, pero libre de la camisa de fuerza de la interferencia política que proviene de las influencias corruptoras de la industria farmacéutica. Estos eran los comentarios del secretario de Salud estadounidense Robert Kennedy Jr. horas después de que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, adoptaran el Acuerdo de Actuación para las Futuras Pandemias. Porque se da por hecho que más temprano que tarde se volverán a poner de moda. El objetivo del Tratado sobre Pandemias es triple: prevenir, prepararse y responder a futuras emergencias sanitarias, y establece que los países adoptarán el enfoque una salud. Al parecer, todo quedará centralizado en manos de la OMS, y ésta adoptará medidas para identificar y abordar los factores que desencadenan las pandemias. También establece que los países deben capacitar, entrenar a sus trabajadores para prepararse y responder ante emergencias sanitarias, y tomar medidas para fortalecer los sistemas de salud, haciendo énfasis en temas como la vacunación. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom, pedía también un mayor compromiso financiero a los países miembros. La pandemia de COVID-19 mató a cerca de 20 millones de personas y limpió más de 10 billones de dólares estadounidenses de la economía mundial. Los países gastan enormes sumas en protegerse de los ataques de otros países, pero relativamente poco en protegerse de un enemigo invisible que puede causar muchos más estragos y daños. En la última votación de la OMS, la que ha posibilitado el acuerdo pandémico, 124 países votaron a favor, 11 se abstuvieron y 0 en contra. Si bien es verdad que llevaban 3 años de negociaciones, el proceso exacto que se activará llegada una pandemia se explicará más adelante, en un acuerdo futuro en la Asamblea Mundial de la Salud de 2026. Adhanom, el director de la OMS, dijo en un comunicado esto: el mundo es más seguro hoy gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso de nuestros Estados miembros para adoptar el histórico acuerdo de la OMS sobre pandemias. El acuerdo representa una victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral.
garantizará que colectivamente podamos proteger mejor al mundo de futuras amenazas pandémicas. El tratado se basa en el Reglamento Sanitario Internacional que se adoptó en 2005. Este obliga legalmente a los países a adoptar ciertas medidas para prevenir y responder a problemas de salud pública. Aunque durante la pandemia de la COVID-19 vimos cómo China y otras naciones incumplían los requisitos de la OMS. El acuerdo establece esto. Nada del acuerdo debe interpretarse en el sentido de que otorga a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud y al Director General de la Organización Mundial de la Salud autoridad alguna para dirigir, ordenar, modificar o prescribir de ningún modo la legislación nacional o interna según corresponda, o las políticas de cualquiera de las partes, ni para exigir o imponer de ningún modo requisitos para que las partes adopten medidas específicas como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o diagnósticas o poner en marcha los confinamientos. También decía esto al respecto en 2024 sobre el cometido de la OMS en la pandemia. La OMS no impuso nada a nadie durante la pandemia de COVID-19. Ni confinamientos, ni mandatos de mascarillas, ni mandatos de vacunación. No tenemos el poder para hacerlo, ni lo queremos, y no estamos intentando conseguirlo. Nuestro trabajo es apoyar a los gobiernos con orientación basada en la evidencia, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros para ayudarlos a proteger a su población. Los estadounidenses no han llegado a participar en las etapas finales de las negociaciones. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó en enero que Estados Unidos abandonara la OMS. Trump aseguró que la organización, con Tedros a la cabeza, gestionó mal la pandemia de la COVID-19 y no tiene intención de reformarse a sí misma. Veamos lo que decía Tedros sobre los confinamientos forzosos y otras tantas medidas similares que el régimen comunista de China acabaría exportando a todo el mundo. Elogiaré a China una y otra vez, porque sus acciones realmente ayudaron a reducir la propagación del coronavirus a otros países. El compromiso del liderazgo político, empezando por el número 1, el propio presidente. Y lo dije en mi discurso, su nivel de conocimientos es asombroso. Por su parte, Trump, con una orden ejecutiva, declaró que Estados Unidos no se someterá a ninguna medida que nazca del Tratado sobre Pandemias o de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Escribió esto. Estados Unidos notificó que se retiraba de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2020, debido a la mala gestión de la organización ante la pandemia de la COVID-19 originada en Wuhan, China, y de otras tantas crisis sanitarias mundiales. Países miembros de la OMS como Eslovaquia también criticaron el tratado pandémico, aunque ninguno votó en su contra. El primer ministro Robert Fico declaró esto. Socava el principio de soberanía de los Estados miembros e interfiere desproporcionadamente en el ámbito de los derechos humanos. Otros países como Noruega, sin embargo, lo aplauden. El progreso en las negociaciones para el acuerdo de la pandemia demuestra que podemos trabajar juntos y dar pasos significativos para lograr una mejor salud y preparación para todos. Pero el secretario Kennedy Jr. se dirigió a la OMS para denunciar que sus decisiones son políticas y específicamente la de permitir que el régimen comunista de China ejerciera una influencia indebida, así la calificó, durante la pandemia de la COVID-19, y que esto fue una de las razones principales por las que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la organización. Al igual que muchas instituciones tradicionales, la OMS se ha visto atrapada en una burocracia excesiva, paradigmas arraigados, conflictos de intereses y políticas de poder internacional. Si bien Estados Unidos ha aportado históricamente la mayor parte del dinero de la organización, otros países, como China, han ejercido una influencia indebida sobre sus operaciones, de maneras que favorecen sus propios intereses y no, en particular, los intereses de la opinión pública mundial. Todo esto se hizo evidente durante la pandemia de COVID, cuando la OMS, bajo la presión de China, eliminó informes sobre la transmisión entre humanos en momentos críticos.
y luego colaboró con China para promover la ficción de que la COVID se originó en murciélagos o pangolines, en lugar de originarse de la investigación que patrocinaba el gobierno chino en un biolaboratorio de Wuhan. Por su parte, el régimen comunista chino no ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 se originara en China. En cambio, publicó recientemente un informe que señala a Estados Unidos como el origen del virus. Algo que no parece casar con los datos reales, porque hasta la OMS aseguró que el brote estalló en China y luego se propagó a todo el mundo, aunque pareció fallar en lo de la infección entre humanos. De hecho, según el común de las investigaciones, el régimen contribuyó a la pandemia ya que encubrió los primeros brotes en 2019, silenciando incluso a los médicos que acabarían falleciendo del virus. Y este encubrimiento provocó que el mundo respondiera cuando ya era tarde. El régimen chino también canceló todos los vuelos nacionales para que no se extendiera el virus por el país, pero dejó activos los vuelos nacionales y el virus voló a todos los rincones del planeta junto con millones de viajeros. En varios documentos que publicó un comité del Congreso el año pasado, se reveló que un investigador de China había mapeado la secuencia del virus SARS-CoV-2 incluso 2 semanas antes de que avisaran al mundo de su existencia. La OMS no solo ha cedido ante la presión política de China, sino que también ha fracasado en mantenerse como una organización caracterizada por la transparencia y una gobernanza justa por y para sus Estados miembros. La OMS a menudo actúa como si hubiera olvidado que sus miembros deben rendir cuentas a sus propios ciudadanos y no a intereses transnacionales o corporativos. Ahora bien, creo que, en su mayor parte, el personal de la OMS está compuesto por personas concienzudas que creen sinceramente en lo que hacen. De hecho, la OMS, desde su creación, ha realizado una labor importante, incluida la erradicación de la viruela. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las prioridades de la OMS han reflejado cada vez más los sesgos e intereses de la medicina corporativa. Con demasiada frecuencia ha permitido que agendas políticas, como impulsar ideologías de género dañinas, secuestren su misión principal. Y con demasiada frecuencia se ha convertido en la herramienta de la política y ha dado la espalda a la promoción de la salud y la seguridad sanitaria. La cooperación mundial en salud sigue siendo crucial para el presidente Trump y para mí, pero no está funcionando muy bien en la OMS, como lo demuestran los fracasos de la era de la COVID. La OMS ni siquiera ha asumido sus fracasos durante la COVID, y mucho menos ha realizado reformas significativas. En cambio, ha redoblado sus esfuerzos con el acuerdo sobre la pandemia, que consolidará todas las disfunciones de la respuesta de la OMS a la pandemia. No vamos a participar en eso. Necesitamos reiniciar todo el sistema, como lo estamos haciendo en Estados Unidos. Kennedy asegura que la prioridad de Estados Unidos ha cambiado, y aunque siguen preparándose para combatir posibles enfermedades infecciosas e incluso pandemias, el objetivo ahora es otro. Las agencias de salud se están enfocando en las enfermedades crónicas que más azotan al país. Es la epidemia de enfermedades crónicas la que está enfermando a nuestra gente y arruinando nuestro sistema de salud. Ahora estamos cambiando para que nuestro sistema de salud responda mejor a esta realidad. Haremos que la atención médica en Estados Unidos satisfaga las necesidades del público en lugar de la búsqueda de ganancias de la industria. Estamos eliminando los colorantes alimentarios y otros aditivos dañinos de nuestro suministro de alimentos. Estamos investigando las causas del autismo y otras enfermedades crónicas. Buscamos reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y apoyaremos cambios en el estilo de vida que fortalezcan el sistema inmunológico y transformen la salud de nuestra gente. Pocos de estos esfuerzos se prestan fácilmente a la obtención de beneficios o al servicio de intereses especiales establecidos. Estos cambios solo pueden ocurrir mediante la reforma sistémica que el presidente Trump ha implementado en nuestro país. Nos gustaría ver que se reorganizan de manera similar las prioridades a nivel mundial. Antes de convertirse en secretario de Salud estadounidense, Kennedy ya hablaba de la pandemia, su espinoso origen y todo lo que, en su opinión,
se ocultaba detrás de esta. Escuchen bien porque no tiene desperdicio. La última simulación fue en octubre de 2019 y fue presentada por Bill Gates, Fauci y Gabriel Janes, y curiosamente por George Gale, director de los CDC chinos de la ciudad de Nueva York. Seguro que muchos han visto esto en YouTube. Se llama Evento 201. La cuarta simulación de ese día, la última, trata sobre cómo usar la pandemia como pretexto para reprimir en su totalidad, recortar, restringir la libertad de expresión y, en particular, cómo evitar que la gente hable de una fuga de laboratorio como el origen de estos virus. Esto fue en octubre de 2019. Nadie, excepto nosotros en ese momento, había oído hablar de la COVID. Ahora sabemos que la COVID estaba circulando casi con certeza a mediados de septiembre. El 12 de septiembre, el gobierno chino derribó las puertas del laboratorio de Wuhan y contrató al general Wei, experto en bioinformes del Ejército Popular, para que dirigiera el laboratorio y eliminara todos los datos de los estudios de ganancia de función de sus web públicas, así como todas las secuencias genómicas de todos los virus. El gobierno chino sabía claramente que el virus circulaba en septiembre. Un mes después, tenemos esto. Esa misma semana, Bill Gates, quien supervisaba esta simulación, adquirió 1,1 millones de acciones de la vacuna de BioNTech, que posteriormente se convirtió en la vacuna de Pfizer. Luego vendió esas acciones, casi las vendió, en un 87%, 2 años después, con una ganancia de $242 millones. Y una semana después, anunció públicamente que la vacuna no funcionaba. Básicamente había manipulado y desmentido datos. Estaba en la televisión con su secuaz, Peter Jotz, a cuya institución, Gates, dio $52 millones. Así que tuvimos a la pareja inflando las acciones durante 2 años, y luego descartándolas una semana antes de que saliera en la televisión y dijera, «Oh, no funcionó después de todo». Hace muchos años, más de 10, comenzaron a surgir informes sobre la OMS que la cuestionaban, aunque ésta lo ha negado todo. Por ejemplo, el Consejo de Europa acusaba a la OMS y a los gobiernos europeos de exagerar enormemente los riesgos de la gripe porcina para la salud pública y de tomar decisiones secretas que beneficiaron a las compañías farmacéuticas, según la Fox. La BBC explicaba que no hizo público, la OMS, el conflicto de intereses de al menos 3 de las personas que aconsejaron a decenas de gobiernos que gastaran miles de millones de dólares contra la gripe porcina. En 2019, un informe de los congresistas estadounidenses Katherine Clark y Hal Rogers acusó a Purdue Pharma de manipular a la OMS para promocionar la prescripción de opiáceos a nivel mundial. Además, Germán Velázquez, exdirector del Programa de Acceso a Medicamentos de la OMS, fue un crítico abierto de la influencia de las farmacéuticas en la organización. En 2012, cuando China comandaba la OMS, la acusaron de recibir fondos de la industria de alimentos y bebidas y el correspondiente trato de favor. En resumen, parte de la sociedad occidental, con Estados Unidos a la cabeza, piensa que ha llegado el momento de acabar con la OMS y de reemplazarla por algo más eficiente, más transparente, pero otra parte de Occidente piensa subirse, al parecer sin pensárselo 2 veces, al carro de la OMS y definir los pasos que se tomarán en cuanto se declare una emergencia sanitaria, como puede ser una pandemia. Así que seguiremos de cerca este tema e informaremos de todo lo que acontezca en lo sucesivo. Pueden contar con ello. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy abordamos un tema crucial para el futuro de Estados Unidos: la salud de las nuevas generaciones. La comisión Make America Healthy Again, hagamos a Estados Unidos saludable otra vez, que ha creado el presidente Donald Trump y que preside el secretario de Salud Robert Kennedy Jr., acaba de publicar un informe que está generando titulares. Pero, ¿qué significa esto para las familias estadounidenses? Bien, entremos en materia. En su primer informe, la comisión MAHA identifica las 4 causas principales de esta crisis. Una dieta deficiente, en la que predominan los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares y grasas. La exposición a químicos como los pesticidas. La falta de actividad física combinada con un estrés crónico.
y una excesiva prescripción de medicamentos como las vacunas. El informe descubrió que hasta el 70% de los alimentos que consumen la mayoría de los niños contienen ingredientes ultraprocesados. En cuanto a los pesticidas, el informe pide cautela, ya que los agricultores estadounidenses dependen mucho de estos productos. Y por eso se pide una consideración cuidadosa que les brinde una protección adecuada, que se mantengan los costos de producción y alternativas viables. Cuando mi tío era presidente, solo el 3% de los niños estadounidenses padecían enfermedades crónicas. Hoy ronda el 60%, y estas son una categoría amplia como los trastornos neurológicos, el TDA, el TDAH, el retraso del habla, el retraso del lenguaje, los tics, el síndrome de Tourette, la narcolepsia, el TEA y el autismo. Todas estas son lesiones de las que nunca había oído hablar de niño. No formaban parte de la nomenclatura, no formaban parte de ningún debate. No nos gastábamos nada en este país en tratar enfermedades crónicas cuando mi tío era presidente. Hoy son unos $1.800 millones anuales, y esto está llevando a nuestra nación a la bancarrota. El 74% de los niños estadounidenses no son aptos para el servicio militar. ¿Cómo vamos a mantener nuestro liderazgo mundial? En cuanto a los fármacos, como las vacunas, se aconsejan ensayos clínicos más rigurosos basados en la ciencia. Y en cuanto a la sobremedicación de los más pequeños, las cifras parecen alarmantes. Desde 1987 a 2014, en algo más de 25 años, la prescripción de antidepresivos para los adolescentes ha aumentado un 1.400%. Y las recetas de antidepresivos para el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aumentaron un 250% entre 2006 y 2016. El informe dice esto: Estados Unidos empezará a revertir la crisis de las enfermedades crónicas infantiles durante esta administración, llegando a la verdad de por qué estamos enfermando e impulsando políticas e innovaciones que favorezcan el crecimiento para invertir estas tendencias. Y además da 10 recomendaciones. En la primera hace un llamado a los institutos nacionales de salud. Les pide que financien nuevos ensayos a largo plazo, que comparen dietas con alto y bajo contenido de alimentos ultraprocesados. El objetivo consistiría en analizar los efectos que tienen sobre la obesidad. También le pide a las agencias de salud que desarrollen nuevos sistemas para monitorear, para vigilar que las vacunas sean seguras, y también otros medicamentos pediátricos. Hace algunos meses declaraba esto ante el Congreso. Llevamos muchos años buscando los ensayos de seguridad previos a las autorizaciones de cualquiera de las 72 vacunas que ahora son, básicamente, obligatorias para los niños estadounidenses. Se dice recomendadas, pero son obligatorias. Y no hemos sido capaces de encontrar ni uno solo. Y también decía esto: Miren a nuestros niños, son los niños más enfermos del mundo. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan de que más de 4 de cada 10 niños en Estados Unidos padecen al menos una enfermedad crónica como el asma. El informe cita docenas de documentos, incluida una investigación que encontró que los niños comen menos fruta y que aproximadamente la mitad de los jóvenes de 2 a 19 años ni siquiera la comen algunos días. También mostró un estudio que concluyó que los alimentos ultraprocesados tienen un perfil nutricional pobre, y una revisión que asocia una dieta rica en alimentos ultraprocesados con la obesidad directamente. Otras de las recomendaciones consisten en financiar estudios para revisar los ingredientes que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, hasta ahora había considerado seguros en general. También plantea crear un grupo de trabajo que detecte, con las bases de datos federales y la inteligencia artificial, tendencias tempranas de enfermedades crónicas. Y además, también quiere invertir en modelos de prueba y ensayo, pero sin animales. Antes de la publicación del informe, algunos agricultores y congresistas se mostraron preocupados por la posibilidad de que este recomendara la eliminación de pesticidas como el glifosato. Por otro lado, cientos de personas
que se declararon partidarias de Kennedy, incluido el redactor de su discurso, Charles Eisenstein, escribieron en una carta el 22 de mayo que pesticidas como el glifosato son perjudiciales y deberían prohibirse. Dijeron, prohibir los 85 pesticidas que ya han sido prohibidos en otros países sería un paso tremendo en la dirección correcta para restaurar nuestra salud y fertilidad. Hemos prohibido los colorantes alimentarios sintéticos que están prohibidos en otros países. Ahora es el momento de hacer lo mismo con los pesticidas. No obstante, el primer informe MAHA también dice que la mejor manera de revertir la crisis de enfermedades crónicas infantiles es centrarse en los alimentos integrales producidos por agricultores y ganaderos estadounidenses en lugar de la atención médica. Y señala que algunos estudios han encontrado posibles efectos del glifosato como el autismo. Además, los estudios en humanos son tan limitados que no recomienda, al menos por ahora, que se restrinja la disponibilidad de ningún pesticida. En cambio, solicita el lanzamiento de una nueva iniciativa. Abro cita, que mapee la relación entre los genes y el ambiente que afectan el riesgo de enfermedades infantiles, especialmente en el caso de contaminantes, disruptores endocrinos y fármacos. Además, Kennedy dijo a un panel del Senado esta semana que a los agricultores estadounidenses no debía de preocuparle ninguna parte de este informe. Hay 1 millón de agricultores que dependen del glifosato. El 100% del maíz en este país depende del glifosato y no vamos a hacer nada que ponga en peligro ese modelo de negocio. Si bien es verdad que en enero alertaba de los supuestos peligros de seguir usándolo. Estamos destruyendo nuestro suelo porque algunos de los productos químicos que utilizan destruyen el microbioma, lo que provoca la erosión del suelo. Los agrónomos estiman que si continuamos con estos procesos, solo nos quedan 60 cosechas antes de que nuestro suelo desaparezca. Trump creó esta comisión para Kennedy en febrero. Su principal objetivo es abordar la crisis de enfermedades crónicas infantiles. Y así lo resumía Kennedy esta semana ante el Congreso. Enfermedades debilitantes, alimentos contaminados, entornos tóxicos, adicciones y problemas de salud mental afectan a familias de todas las razas, clases sociales y creencias políticas. Cuando mi equipo y yo tomamos el timón del HHS, nos propusimos objetivos claros. En primer lugar, queremos que Estados Unidos vuelva a estar sano, centrándonos especialmente en la epidemia de enfermedades crónicas. En segundo lugar, nos comprometimos a prestar un servicio más eficiente, receptivo y eficaz a los más de 100 millones de estadounidenses que dependen de Medicare, 17.00, Medicaid y otros programas. En tercer lugar, nos centramos en alcanzar 17.05 estos objetivos, recortando al mismo tiempo los costes para los contribuyentes. Tenemos la intención de hacer mucho más con menos. Y el presidente le ordenó a la comisión que, abro cita, estudiara el alcance de la crisis de enfermedades crónicas infantiles y cualquier posible causa que contribuya a la misma, como la dieta estadounidense, la absorción de materiales tóxicos, los tratamientos médicos, el estilo de vida, los factores ambientales, las políticas gubernamentales, las técnicas de producción de alimentos, la radiación electromagnética y la influencia o el favoritismo corporativo. La orden ejecutiva ordenaba a la comisión que le presentara un informe al presidente en un plazo de 100 días, y a los 180 días le presentara la estrategia definitiva, el plan para abordar las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes infantiles. Kennedy preside la comisión. Vince Halley, asistente del presidente, es el director ejecutivo. Y entre sus miembros se encuentra la secretaria de Agricultura, Brock Rollins, el secretario de Vivienda, Scott Turner, y el comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, quien declaraba esto en 2023. Miembro Ruiz, me preocupa la desinformación. El mayor perpetrador de desinformación durante la pandemia ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Desinformación de que el COVID se propagaba por transmisión superficial, que la inmunidad vacunada era mucho mayor que la inmunidad natural, que las mascarillas eran eficaces. Ahora tenemos la revisión Cochrane definitiva. ¿Qué se hace con esa revisión?
Cochrane es el organismo de pruebas más autorizado en toda la medicina y lo ha sido durante décadas. ¿Simplemente la ignoras y no hablas de ella? Que la miocarditis era más común después de la infección que de la vacuna. No es cierto. Es de 4 a 28 veces más común después de la vacuna. Que los jóvenes se benefician de un refuerzo. Información errónea. Nuestros dos principales expertos en vacunas renunciaron a la FDA en protesta por este tema en particular, porque se empujaban los refuerzos en personas jóvenes y sanas. Los datos nunca estuvieron así. Por eso los CDC nunca revelaron las tasas de hospitalización entre los estadounidenses vacunados menores de 50 años. Los mandatos de vacunación deberían haber aumentado las tasas de vacunación. El estudio de la Universidad George Mason demuestra que no fue así. Hizo una cosa. Creó antivacunas, que ahora no se ponen las vacunas que necesitan. Una y otra vez, hemos visto algo que deja de hacerse lo más juicioso con la información que tienes a mano. Hemos visto algo que es imperdonable, y que es la militarización de la investigación médica en sí. El CDC sacando sus propios estudios de mala calidad, como su propio estudio sobre la inmunidad natural, mirando un estado durante 2 meses cuando tienen datos desde hace años de los 50 estados. ¿Por qué solo informaron de esa pequeña cantidad de datos? ¿Por qué trocearon la gigantesca base de datos? Porque les daba el resultado que querían. Lo mismo con el estudio de las mascarillas. Bueno, ahora los datos han quedado atrapados en gigantescas revisiones sistemáticas, y los funcionarios de salud pública fueron intelectualmente deshonestos. Le mintieron al pueblo americano. Gracias. ¿Y usted? ¿Qué opina? Miembros de la pandilla MS-13, Tren de Aragua, terroristas conocidos, asesinos convictos, violadores de derechos humanos. Todos ingresaron usando este programa de libertad condicional. Pero en realidad no tenemos que mirar solo la frontera, sino también nuestros protocolos de inmigración legal y asegurarnos de restablecer la integridad en ellos y de que de verdad se investigue a las personas que ingresan al país. Y entonces, este veredicto hará que el pueblo estadounidense esté más seguro, solo para la gente en casa. ¿De quiénes hablamos? Para que sepan cuántas personas entraron. Aquí están las cifras. 110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos suman un total de 531,680. Supongo que comenzarán las deportaciones. Por supuesto, eso sucederá de inmediato. Esta era Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Y hablaba de algo cuyos efectos empiezan a sentirse ahora. La Corte Suprema de Estados Unidos emitía hace un par de días una orden de emergencia que permitió a la administración Trump revocar el estatus de protección temporal, el TPS, para los cientos de miles de inmigrantes que acabamos de escuchar. Este TPS, que la administración actual quería anular, es el mismo que había prorrogado la administración previa. Y ahora, cuando el gobierno de Trump lo intentaba anular, un juez federal intervino y lo bloqueó para que no se anulara. Entonces, la administración Trump recurrió al Tribunal Supremo y, aunque temporalmente, la Corte le ha otorgado poder a la administración del presidente Donald Trump para comenzar con las deportaciones de este extenso grupo. En otras palabras, ya no está activo el programa de libertad condicional temporal. Se ha desactivado para más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este TPS proveía de papeles, documentación y residencia legal a los inmigrantes que declaraban huir de sus países por cuestiones vitales. Es bastante inusual que la Corte Suprema falle 8-1, y ciertamente a favor de la administración Trump. Pero diré que esta es una gran victoria para el pueblo estadounidense. Lo que hizo este programa fue realmente explotar el sistema de inmigración legal. Hablamos mucho sobre cómo Biden destruyó la frontera, pero también destruyó el sistema de inmigración legal. En resumen, ahora la administración Trump puede proceder a las deportaciones mientras la contraparte recurre el caso. La única juez del Supremo que discrepó de esta decisión fue Ketanji Brown. Ahilan Arulanandam, el abogado de los inmigrantes y profesor de la UCLA, dijo, según USA Today, que la administración está llevando a cabo, cito, la mayor acción individual de despojar a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio en la historia moderna de Estados Unidos. Y añadió que podrían deportar a muchos mientras se llega a un veredicto, es decir,
que el tiempo ahora corre en contra de todo aquel que se acogía al programa TPS. De hecho, los titulares no se han hecho esperar. USA Today informaba de que después de esta decisión se deportaba a 50 venezolanos a los centros de confinamiento para terroristas de El Salvador. El diario menciona que estaban legalmente en el país más o menos. Uno tenía visa de turista y 4 eran refugiados. El resto entraron al país con la aplicación CBP One de la era Biden, que la administración Trump ya ha transformado en una aplicación pero de autodeportación. Además, las autoridades aseguran que son criminales de la peor calaña y que habían violado la ley. También han enviado a otros 12 a las cárceles de Sudán, en Sudáfrica. Un juez local en Massachusetts intenta obligar a Estados Unidos a repatriar a estos monstruos singularmente bárbaros que representan una amenaza clara y presente para la seguridad del pueblo estadounidense y sus víctimas. Si bien cumplimos plenamente con la ley y las órdenes judiciales, es absolutamente absurdo que un juez de distrito intente dictar la política exterior y la seguridad nacional que el juez de distrito intenta proteger. El contraste es brutalmente marcado. El presidente Trump y la secretaria Noem trabajan a diario para expulsar a estos despiadados criminales de las calles estadounidenses. Y mientras tanto, jueces activistas luchan porque regresen a suelo estadounidense. Antes de cederle la palabra al director interino Todd Lyons, quisiera recordarles a los periodistas en esta misma sala que hagan su trabajo. Les dimos los nombres de estos monstruos que tienen justo delante. Ahora cuenten las historias de los estadounidenses inocentes que victimizaron. Les imploro que dejen de obedecer a estos individuos repugnantes. Cuenten las historias de los inocentes. Son las víctimas estadounidenses las que realmente importan. Como agente de la ley y oficial de ICE, he lidiado con estos países recalcitrantes durante años, viendo cómo asesinos reincidentes, delincuentes sexuales y criminales violentos eran liberados nuevamente en Estados Unidos porque sus países de origen no los aceptaban. Sin embargo, bajo la presidencia de Trump y el liderazgo de la secretaria Noem, ahora podemos eliminar estas amenazas a la seguridad pública para que ya no se aprovechen de la comunidad y no tengan más víctimas en Estados Unidos. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.